Vamos a referirnos y a comentar algunas cosas respecto de las características morfofuncionales de estos bichos y enfocar al menos la primera parte respecto de las mejoras en términos generales, morfológicas y fisiológicas que tienen los reptiles respecto de los anfibios, grupo a partir del cual se han evolucionado. Y algo vamos a ver también respecto de la clasificación y la diversidad de... ¿Ya? Como siempre, para ubicarnos por si hay alguno que esté medio perdido todavía, ¿ya? Estamos dentro de los cordados, ¿cierto? Dentro del subfilum de los vertebrados, y que es lo que nos va a ocupar lo que queda del semestre, que no es mucho, ¿cierto? Nos quedan 3 clases y finish, 4 en realidad, incluyendo la tercera prueba de cátedra, ¿ya? Así que aquí está más o menos lo que hemos visto. De aquí hasta aquí, lo que llamamos peces entre comillas, ¿cierto? Bueno, aquí están incluidos los dos otros subfilum de cordados, que son los tunicados y los cefalocordados, ¿cierto? Que eran estos grupos donde está el piure aquí, este grupo bien extraño en términos generales, y lo mismo que es un grupo más bien alejado del conocimiento público. Y de aquí hacia arriba, hacia el final ya de lo que nos queda, solo vertebrados, con este grupo de aquí hasta acá, los peces entre comillas, ¿cierto? Que hicimos varias veces la salvedad que estos dos grupos no eran peces en estricto rigor, porque tenían algunas diferencias, tenían algunas características que los alejaban de los peces propiamente tal, que son estos dos grandes grupos, que eran básicamente la ausencia de aletas pares, la ausencia de escamas, por ejemplo, que son tan características, ya sea de los peces cartilaginosos o de los peces óseos, ¿cierto? Que tienen sus propias escamas y tienen evidentemente las aletas pares, que van a ser absolutamente significativas en términos de la evolución de todo el resto de los grupos, porque recuerden ustedes que a partir de esas apéndices de las aletas pares de los peces se forman todas las extremidades anteriores y posteriores de los grupos que quedan hacia adelante. Entonces no es menor esta pequeña gran diferencia que se presenta con los peces propiamente tal. Y la semana pasada estuvimos conversando respecto de anfibios, que son este primer grupo de tetrápodos que colonizan el ambiente terrestre, y que por el hecho de ser los primeros que llegan hasta ahí a colonizar el ambiente terrestre, que es un ambiente mucho más hostil que el ambiente acuático, que es un ambiente donde se requieren una serie de modificaciones y de especializaciones para poder sobrevivir allí en temas complejos de orden fisiológico, morfológico y conductuales también, para cambios de dieta, desarrollo de un sistema sensorial mucho más eficiente, un sistema locomotor, un sistema esquelético también, que dé respuesta a la vida en ese ambiente. En este grupo, estas características están esbozándose en este grupo, ¿ya? Hay, por así decirlo, un ensayo y error. Hay algunas cosas que funcionan bien, pero otras a medio morir saltando, como decimos, y tal vez una de las primeras, o lo que uno debiese recordar que ocurre en este grupo, en este experimentar o perfeccionar, es lo que ocurre con el tema respiratorio, ¿cierto? Que si bien es cierto, en los adultos la respiración es pulmonar, los pulmones es literalmente un saco sin muchos divertículos internos, por consiguiente los pulmones no son capaces de suministrar todo el oxígeno que requiere este organismo. ¿Y qué es lo que, cuál es el apoyo? ¿Quién le otorga apoyo? Respiración a través de la piel, se forma o se desarrolla una red capilar bajo el tegumento altamente sofisticada, que va a permitir captar gases respiratorios
a través de la piel, del tegumento, que a su vez es mucoso, que es húmedo para facilitar la difusión de estos gases, y también la mucosa bucal. Así que este grupo va a ser particularmente interesante por el hecho de ser los primeros que llega, que coloniza este ambiente. Y tiene una cercanía no menor, como conversamos la semana pasada, con los peces. Prueba de ello es que sus estados juveniles se asemejan más a los peces que a los adultos. Los peces, recuerden ustedes, tienen un corazón de solo 2 cavidades. Los renacuajos, los estados juveniles de anfibios también tienen 2. Tienen línea lateral, igual que los peces, tienen branquias, tienen hábitos alimenticios muy cercanos a los peces. Así que es un grupo anfibio, como su nombre lo indica, que puede vivir tanto en agua como en tierra. Pero aquí se produce un salto no menor, y nos encontramos con un grupo que, los reptiles, que está junto con las aves. Ya vamos a explicar ahí por qué, que es un grupo terrestre ya casi al 100%. O sea, hay una serie de mejoras a este ensayo y error que tenían los anfibios, sin ir más lejos, y aquí está, escamas. Las escamas en los reptiles van a ser mucho más gruesas y van a impedir que estos organismos pierdan agua a través del tegumento. Se va a desarrollar una serie de membranas extraembrionarias, como el más destacado, el amnio, que va a proteger al embrión. Los huevos en este grupo van a presentar una cáscara, ¿ya?, que va a entregarle la posibilidad a los reptiles de poder colonizar y vivir en un ambiente que es mucho más hostil, o donde la humedad o la presencia de agua es un factor limitante, una situación que los anfibios no pueden hacer porque el huevo no tiene cáscara. Los pulmones adquieren una mayor complejidad, y única y exclusivamente la respiración se hace a través de los pulmones. No hay nada más que apoye la respiración. Y en este mismo sentido de la respiración ahora, como es estrictamente pulmonar, las costillas van a participar allí en todo el tema de la respiración. Y están ahí las plumas también, por este origen polifilético que tienen los reptiles, y que incluye en alguna medida a las aves en términos generales, ¿ya? Aquí lo que nos va quedando, o cómo se subdividen los distintos grupos de reptiles en términos generales. Vean ustedes que están metidos casi todo lo que nos queda por ver, porque partiendo solo por los mamíferos descendemos de un grupo específico de reptiles que son, o que fueron en realidad, porque ya no existen, los terápsidos, ¿ya? Desde allí, hace millones de años, emergen los mamíferos, y lo mismo que las aves y todos los grupos que nos van quedando. Y otra cosa que aparece aquí, o que uno puede inferir de este esquema, es que las aves modernas están allí más relacionadas también a los reptiles en sentido estricto, pero específicamente a ciertos grupos de dinosaurios, ¿ya? Y por eso uno de repente escucha que son casi los dinosaurios modernos. Y otra cosa también que vamos a conversar ahí es que los cocodrilos están mucho más relacionados a estos grupos que al resto de los reptiles. Y ellos, en estricto rigor, con una serie de adaptaciones que tienen, que también las vamos a comentar casi al final de la clase, están más cercanos a las aves. La fertilización interna, el cuidado parental de las crías, entre otras cosas, los acerca más a las aves que al resto de los reptiles. Así que eso es lo que vamos a conversar. Aquí está más o menos esquematizado en función de lo que ya en algún minuto hemos visto, respecto de las mayores o menores diversidades
las mayores o las apariciones o extinciones de algunos de los grupos, como los ictiosaurios, que probablemente tuvieron un auge, qué sé yo, más o menos a mediados del periodo mesozoico, donde los reptiles fueron grito y plata, como se diría, ¿cierto? Este grupo es un grupo eminentemente que ha tenido su mayor diversidad a nivel del Mesozoico, con sus tres eras, Jurásico, Triásico y todas las cosas que vamos a comentar allí, y que probablemente marcó el Jurásico, ¿cierto?, el final de los distintos grupos específicos de dinosaurios, que era un grupo no menor dentro de los reptiles, y que marcó su extinción, su desaparición por producto de esta hipótesis, teoría, ¿cierto?, del meteorito que extinguió a estos organismos hace unos 65 millones de años según las estimaciones, y que progresivamente dio paso a que otros grupos animales tomaran, por así decirlo, el control del reino animal, y ya no son los reptiles propiamente tal, sino que somos los mamíferos los que agarramos la batuta en este sentido. Y hay otra cosa interesante aquí también que uno puede entender o considerar respecto de la evolución de los distintos grupos de reptiles. Y les pido un poco de atención en este término, anápsidos y ápsidos y sinápsidos, ¿ya? ¿A qué hace referencia ese concepto o esos conceptos? Básicamente a la presencia de agujeros temporales en el cráneo, ¿ya? Y vamos a referirnos, antes de entrar en este grupo, a los anápsidos, que no está muy claro acá, pero los únicos anápsidos vivientes que quedan, es decir, un grupo que no tiene estos agujeros temporales en el cráneo, son las tortugas, ¿no? Son las tortugas. Este grupo, otra cosa que uno puede entender de acá, es que prácticamente se ha mantenido inalterado por más de 200 años. Un grupo que el modelo estructural que ellos tienen es un modelo exitoso desde el punto de vista de la adaptación al medio, y más allá de su movimiento y de su forma que uno pudiese considerarla bastante compleja o no del todo plástica para moverse, desplazarse, etc. 200 millones de años sugieren al menos que uno está equivocado en esa apreciación y los bichos han subsistido sin ningún problema. Aquí están los terápsidos, un grupo ya extinto de reptiles, a partir del cual descendemos todos los mamíferos, ¿ya? Lo mismo este grupo, que son los tecodontos, a partir del cual habrían descendido los cocodrilos en términos generales. Bueno, algunas cosas ya las hemos mencionado de esta cháchara inicial, y todo lo que nos quede por ver son amniotas, ¿ya? Y hace referencia a esta denominación informal, por llamarla de alguna manera, a la presencia de amnios, que es esta membrana extraembrionaria que en los grupos previos, entiéndase anfibios y peces, no está presente, razón por la cual uno puede toparse con el nombre de anamniotas en estos grupos, ¿ya? Versus los amniotas. Este grupo, en términos generales, los reptiles tendría su origen hace unos 300 millones de años, lo cual lógicamente es una montonera de años con una diversidad no menor de los distintos grupos. No es un grupo grande, actualmente, apenas unas 8.000 especies, y lo importante es que ellos van a evolucionar a partir de anfibios. Es un grupo parafilético, es decir, que es un concepto que se opone al de monofilético, ¿ya?
qué significa mono o qué sugiere que entiende uno que es un solo ancestro que origina un grupo en particular. Ellos, por el contrario, tienen muchos. Es decir, están agrupados en un saco, como lo hemos conversado en algún minuto. Todos aquí somos humanos, pertenecemos a una misma especie, ¿cierto? Pero nuestros orígenes, nuestros ancestros no son iguales. Eso, guardando todas las proporciones del caso, es lo que significa parafileto. Tienen algunas características comunes los reptiles, pero no tienen un ancestro común, es decir, distintos ancestros con un modelo más o menos estructural similar han originado distintos linajes de esto que nosotros llamamos reptiles. Este grupo, como también lo comentamos, dominó el planeta por no menos de unos 165 millones de años, lo cual es una montonera de años, ¿ya? Y su mayor auge lo tuvo en el Mesozoico, en la era mesozoica, que comprende básicamente esta, y probablemente para la gran mayoría de nosotros, entiéndanos de zoología, entiéndanos de geología, por decir algo, es un nombre bastante familiar por todo el tema de películas que se han originado, y es coincidentemente, ¿por qué? Porque en esta época fue cuando los bichos eran los que dominaban el tema. Parque Jurásico, Jurassic Park, ¿cierto? Y otra característica no menor, que ya también la hemos comentado, que a partir de los reptiles, y básicamente explicado por qué, 165 millones de años, como ya les digo, es una montonera de tiempo. Es una montonera de tiempo que los reptiles dominaron el planeta. Los mamíferos existían en la era mesozoica, pero eran un grupo insignificante en términos generales en cuanto a la diversidad, en cuanto a la representación. Todo era dominado por los reptiles, ¿ya? O sea, eran los que estaban en la mayoría o en la parte superior de las cadenas tróficas, y ellos, por así decirlo, hacían y deshacían. Entonces, con esa cantidad de millones de años presentes y dominando los distintos ecosistemas aéreos, terrestres y acuáticos, no es impensado que algunos linajes de estos originaran grupos modernos que se mantienen hasta ahora. Aquí están básicamente las tres características que uno podría resumir que definen a este grupo, que lo caracteriza y que sirven en términos generales para entender una serie de mejoras que ellos han obtenido o que tiene la fama, entre comillas, que tuvieron, pero que es un grupo que se mantiene y con relativo los huevos amnióticos que ya conversamos, la piel seca, a diferencia de lo que ocurre con los anfibios. Recuerden que los reptiles van a descender de los anfibios, pero se hace una mejora en cuanto a la piel húmeda que tienen los anfibios. ¿Y húmeda por qué? Porque ellos usan la piel para ayudar al tema respiratorio. Y otra cosa que sucede acá con la piel seca es que progresivamente se va depositando queratina sobre la piel para impermeabilizarla y poder colonizar ambientes que para los anfibios están vedados. Y la respiración se hace mucho más, o sea, se hace absolutamente pulmonar. Ya no hay ninguna otra superficie que ayude a la respiración por razones de la inoperancia o ineficiencia de los pulmones en el caso de los anfibios. Y los que tuvieron la gentileza de venir la semana pasada, vimos que el proceso respiratorio en los anfibios era un proceso respiratorio que
dentro de todas las cosas que tenía, era un proceso que demandaba un gasto de energía. ¿Se acuerdan que vimos 4 imágenes de una rana, de un sapo, y que demandaba gasto de energía en función del ingreso del aire a la cavidad bucal, que el bicho bajaba la mandíbula inferior, llenaba ahí abría la glotis y pasaba el aire hacia adentro. Había una serie de trabajos mecánicos allí para inflar los pulmones. Acá, por el contrario, van a ser las costillas, las que la musculatura obviamente asociada van a ser las que van a hacer esa pega, y no ni la mandíbula ni el trabajo de la cavidad bucal sobre eso. Así que eso también es una mejora respecto a lo que ocurre. Aquí está el esquema respecto de esta característica que se presenta a nivel de los cráneos de los distintos linajes de reptiles, que ha sido utilizado y es utilizado por los especialistas para hacer estas grandes divisiones. Hace referencia a las aberturas temporales que los cráneos presentan, y llaman a esta que no tiene aberturas temporales anápsidos. El único representante de los anápsidos actuales son las tortugas, ¿cierto? Diápsidos, la mayoría de estos, con 4 aberturas craneales, 2 por lado, ¿cierto? Y que está un grupo no menor de reptiles allí, y otro que tiene solamente un par que son los sinápsidos, que tiene un par de aberturas laterales temporales. Aquí ese mismo concepto está esquematizado en función de la utilización que este carácter 0, 2 y 4, aberturas temporales, se utiliza para ordenar y clasificar a los reptiles. Los anápsidos con 0, 0 no tiene, con un orden extinto ya, y lo que está en morado es este color, ¿cierto? Sí. Las niñas siempre saben de color, ¿no? Medio ignorantón en colores muy sofisticados, ¿cierto? Uno le aplica el colorado, el rojo, el blanco, el negro, por ahí, y basta, ya con esfuerzo de repente un café, un té con leche ya se empieza a complicar. Testudines, ¿cierto?, que incluye a los quelonios, a las tortugas. Y aquí está el grueso de los que uno llama en términos generales reptiles, ¿cierto?, los diápsidos, esta condición con 4 aberturas temporales, donde están 3 órdenes de los 4, de los 4 órdenes vivientes de reptiles. ¿Ya? ¿Eso qué significa el signo? Está morido. Está morido. Está morido. RIP. ¿Ya? Que son los esquamatas, donde están los lacertilias, los saurios, las lagartijas, geckos, camaleones, etc. El suborden de los serpentes, donde están todas las culebras, serpientes y todos esos bicharracos. Un grupo que son los esfenodontes, los rhincocephalias, que son los tuatara, que es actualmente hay solamente una especie que se encuentra en la zona de Nueva Zelanda, y que es un grupo muy, muy primitivo dentro de los reptiles, y que una de sus principales características es el hecho de tener un tercer ojo. Después vamos a comentar un poco más. Y los cocodrilos, ¿cierto?, donde es un grupo relativamente pequeño también, con unas 25 especies, ¿cierto? Y aquí es donde nos encontramos con los descendientes, o el grupo que va a originar a las aves modernas, ¿cierto? Y el grupo de los sinápsidos, aquí, 2 aberturas temporales, donde estaba marcado este grupo, que son los terápsidos, que ya tampoco existen. Pero ¿por qué está indicado aquí? Porque desde ahí es donde nuestro tatarabuelo apareció. ¿Ya?
Algo de lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Pulmones, mucho más eficientes de lo que aparecieron en los anfibios propiamente tal, ¿cierto? Que ya lo hemos conversado. Hay una mayor superficie de trabajo que va a entregar un suministro de oxígeno superior. Van a aparecer con mucha más fortaleza y marcadamente más desarrolladas las escamas queratinizadas, que va a evitar la desecación y por consiguiente les va a permitir a este grupo colonizar ambientes que para los anfibios están completamente vedados. Recuerden ustedes las lecturas que hicieron de los seminarios. Muchos de los reptiles ahí, los liolemos, estaban en ambientes derechamente secos, semidesérticos, etc. Estos bichos se mueven sin problema en ese tipo de ambiente. Huevo amniótico que ya hemos comentado, mandíbulas mucho más fuertes y desarrolladas que les permiten triturar en algunos casos o sacar grandes pedazos, una situación que no ocurría en los anfibios, que prácticamente degluten a sus presas completas, ¿cierto? El sistema circulatorio va a ser mucho más eficiente, ya va a aparecer por primera vez una circulación propiamente tal doble, y lo cual va a funcionar a una presión mucho mayor, lo cual va a aumentar todo el proceso de conservación, de traslado de nutrientes, etc. Y aquí algo que también hemos conversado latamente también es que aparece el riñón metanéfrico como tal en este grupo. Reptiles, aves y mamíferos, en los amniotas, riñón del tipo metanéfrico, que va a ser no menor esta aparición porque va a permitir también la colonización de ambientes que están vedados. Y básicamente el producto de excreción por naturaleza que tienen los reptiles es el ácido úrico. ¿Y cuál es la gracia del ácido úrico? Que prácticamente se puede eliminar seco, sin perder agua. Y como se entenderá también, el sistema nervioso comparado con los anfibios, que es básicamente lo que se ha estado ahí comparando, es mucho más eficiente. Hay desarrollo de estructuras y de zonas de este sistema nervioso mucho más relevante. Algunas cosas ya generales, etcétera, que ustedes pueden ahí ir mirando con mayor detención para no referirnos básicamente a lo más sustancial. Esto ya lo hemos conversado ahí, ¿cierto? Esto va a ser absolutamente destacado y relevante, la aparición de estas escamas epidérmicas y córneas queratinizadas, que va a ser un factor relevante y una mejora no menor en la evolución de este grupo, porque va a permitir una colonización importante de ambiente y con ello acceso a presa, otros hábitats, etcétera, establecimiento allí de ellos producto de hábitats no colonizados por otros grupos y que les permite a ellos, por el hecho de tener esta característica de tener esta queratina de manera no menor. Pero también aparecen escamas óseas a nivel de este grupo, bajo las escamas epidérmicas, que también vamos a conversar algo allí en relación a eso. Aquí miren, hay otra situación o un par de situaciones que también son algo distintas respecto de lo que habíamos conversado con los anfibios. Los anfibios tenían un tegumento que se estaba completamente o frecuentemente descamando, por llamarlo de alguna manera, perdiendo este recubrimiento incipiente de queratina. Y aquí hay algunos grupos que eliminan o cambian a través de estas mudas todo este revertimiento queratinizado, lo cual les permite un crecimiento de manera mucho más eficiente. El tegumento, integumento de los anfibios
era un tegumento, y que vimos algunas fotos ahí, que estaba en gran medida con presencia de glándulas que generaban una cierta mucosidad, y que la función de ella era mantener la piel o tegumento húmedo, lo cual no era menor para que la piel o el integumento pudiese funcionar, pudiese facilitar la difusión desde el aire hacia esta red capilar de la piel, para complementar el trabajo de los pulmones. Acá las glándulas prácticamente van a desaparecer, no hay glándulas, ¿ya? No hay glándulas a nivel de este grupo. Y otra cosa no menor también, aparece por primera vez lo que es el paladar secundario, que en algunos grupos que son acuáticos, por ejemplo como los cocodrilos, les permite separar la cavidad nasal de la cavidad bucal, cerrarla, etc., y poder comer sin ningún problema. Los anfibios tampoco tenían dientes, tenían a lo sumo pequeños dientes, algunos de ellos sobre las mandíbulas, lo cual tenía un impacto directo en la forma en la cual estos bichos se alimentaban, y que tenían prácticamente que digerir y tragar de manera completa sus presas. ¿Y qué es lo que sucedía ahí? Que el estómago iba a tomar una acción, un trabajo no menor, al secretar ácido clorhídrico, ¿ya? Para degradar, además de enzimas, por cierto, para degradar esta presa completa que la rana, el sapo consumían, ¿cierto? Acá no, acá aparecen dientes en algunos de ellos, que les van a permitir algún grado de digestión mecánica de las presas, ¿cierto? Hay, como siempre, excepciones. Las tortugas, todo el grupo de los quelonios no tiene dientes, tiene una estructura que se denomina un pico córneo, que casi los asemeja a las aves. Hay un recubrimiento de queratina por sobre la maxila, y que en algunas especies, que por no decir la gran mayoría de ellas, ese pico córneo es extremadamente filoso, porque estos bichos son predadores. Ya muchos de ellos, algunas especies de quelonios son predadores y capturan presas. Y tal vez lo más conspicuo, lo más conocido, lo más relevante ocurre con todo el grupo de las serpientes, donde u ofidios, donde aparecen colmillos, ¿ya? Que son dientes especializados. Muchos de ellos, o en algunas especies, particularmente en el grupo de los ofidios, de las serpientes llamados las solenoglifas, van a estar conectados con una glándula de veneno, y que por consiguiente son extremadamente peligrosas para el hombre y las presas, porque el veneno que ellas inyectan está como un trago que se prepara el señor Muera. Con ar, tomen jungi, ¿cierto? Aquí completo, ¿ya? Algunas mejoras también respecto de lo que hay allí. Una lengua que, si recordamos la lengua de los anfibios, está pegada al revés, ¿cierto?, de la nuestra, con la posibilidad, la capacidad de poder ser sacada, divertida para capturar alguna presa, incluso con cierto grado de mucosidad, para hacer más eficiente esta captura de una presa. Acá la lengua no está pegada así, y además va a estar asociada, y en algunos grupos mucho más asociada, a un órgano que aparece o que alcanza un desarrollo mucho más conspicuo al que tuvo en los anfibios, que es el órgano vómero-nasal, ¿ya? Que va a tener que ver con el oler y el gusto de las partículas que
particularmente la lengua de los ofidios, logra capturar o sentir, entre comillas, del aire, y que les permite a estos organismos, además de otros receptores, orientarse y poder detectar sus presas, ¿cierto? Este órgano vómero-nasal u órgano de Jacobson va a estar ausente en los cocodrilos, pero todo el resto de reptiles, particularmente en los ofidios, tienen un alto desarrollo de este órgano vómero-nasal u órgano de Jacobson, ¿cierto? Las glándulas salivales, ¿cierto? Con la particularidad que los ofidios son venenosos. Estómago poderoso, ¿cierto? Con jugos y enzimas digestivas que van a degradar lo que ellos consumen, y en algunos grupos, particularmente lo que ocurre con los cocodrilos, tienen la particularidad de digerir o tragarse algunas piedras para, hay dos explicaciones allí, para aumentar, al igual que las aves, la molienda de las presas que ellos consumen, y también algunos autores sugieren que los utilizan como una especie de lastre para poder bajar allí de una manera más rápida, ¿cierto? ¿Qué más? Ahí hay una foto de un reptil ahí. Respiración pulmonar. Aquí nadie más colabora con la respiración, no hay piel ni cavidad bucal, nada. Única y exclusivamente respiración pulmonar. Los pulmones acá son mucho más especializados, mucho más esponjosos y con una serie de repliegues internos, lo cual va a ofrecer y va a entregar a estos organismos una mayor superficie de intercambio gaseoso, a diferencia de lo que ocurre con los anfibios, que es literalmente un saco con una superficie bastante ¿cómo se llama? Limitada. Hay la particularidad, especialmente en algunos grupos, en los camaleones, de presencia de sacos aéreos, ¿ya? Para aligerar el peso del cuerpo, ¿ya? En un grupo que es eminentemente predador y que tiene una estructura prácticamente una adaptación bien interesante de ellos. En algunos grupos, por las transformaciones morfológicas que ellos tienen, particularmente en la reducción del tamaño, los pulmones están reducidos o al menos transformados o funcional solamente uno de ellos, ¿ya? Un tema de espacio. Sistema circulatorio funciona de manera, como ya comentamos, a una presión mucho mayor de lo que ocurre en los peces y en los anfibios, y el número de cavidades cardíacas se mantiene casi igual, y digo casi por lo que voy a decir a continuación, casi igual que los anfibios adultos, es decir, solo 3 cavidades, excepto en los cocodrilos, donde por primera vez aparecen las 4 cavidades, por primera vez aparecen las 4 cavidades. Sin embargo, permanece un grado relativo de comunicación de ambos ventrículos y de comunicación y, entre comillas, contaminación de la sangre, ¿cierto? Porque hay un pequeño agujero allí todavía, que es el foramen de Panizza, que influye o participa en que los ventrículos no estén totalmente separados, como va a ocurrir en las aves y los mamíferos. Pero no olvidar que por primera vez aparecen las 4 cavidades aquí, única y exclusivamente en los cocodrilos. Única y exclusivamente en los cocodrilos. El resto de los reptiles tiene solamente 3 cavidades. Lo que ya vimos, aparece el metanefro, ¿cierto? Que es este riñón que va a darle cierta independencia para colonizar el ambiente terrestre, básicamente por la capacidad
la fisiología que tiene este riñón de prácticamente evitar al máximo la pérdida de agua. Asociado a eso está el producto de excreción, el ácido úrico, que tiene, como comentábamos, la particularidad de ser liberado al exterior como un producto de desecho casi seco, ¿ya? Recuerden ustedes que en los vertebrados propiamente tal hay tres tipos de riñones, ¿cierto? El pro, el meso y el metanefro, y que va la evolución o las mejoras desde pronefro a metanefro, ¿cierto? Los únicos vertebrados conocidos que tienen pronefro son algunos grupos de estos mixines primitivos, donde se mantiene funcional el pronefro. Mesonefro única y exclusivamente en peces y en anfibios, y metanefro, reptiles, aves y mamíferos, ¿ya? Así que esa es una característica importante. Claramente este es un grupo 100% terrestre, más allá de que tengan la capacidad de vivir algunos de ellos y permanecer gran parte de su tiempo en el agua, pero es un grupo en términos generales 100% terrestre, y por consiguiente uno debe entender que hay una serie de mejoras o especializaciones en los distintos aspectos, y por cierto también en todo lo que dice relación con la detección del medio ambiente, la recepción de los estímulos medioambientales en el ambiente terrestre va a ser particularmente mucho mejor de lo que ocurre en los anfibios. Y prueba de ello es que, por ejemplo, los hemisferios cerebrales en términos generales van a ser mucho más desarrollados de lo que ocurre en los anfibios. Ya conversamos algo de este órgano vómero-nasal, del órgano de Jacobson, que aparece en los anfibios, pero la mayor complejidad, la mayor especialización aparece en este grupo, en los reptiles propiamente tal. Piensen en las serpientes que meten y sacan la lengua, ¿cierto?, para oler el aire y poder detectar sus presas. Aparece una estructura que es capaz de detectar temperatura en los ofidios. Es decir, hay una estructura sensorial mucho más diversa, mucho más compleja que la de los anfibios. Y otra cosa no menor es que por primera vez aparece la neocorteza, ¿ya?, en los reptiles, y específicamente en los cocodrilos. ¿Qué es lo que es esta neocorteza? Es un esbozo de materia gris, ¿ya?, es decir, de cuerpos de somas neuronales. Bueno, aquí está lo que ya habíamos conversado, ¿cierto? Este órgano vómero-nasal o de Jacobson, que va a ser particularmente interesante y funcional para ello, para detectar el medio ambiente, y particularmente desarrollado en algunos grupos. Tal vez el más llamativo, el más familiar para todos nosotros es lo que ocurre con los ofidios, serpientes. Por mucho tiempo se pensaba que estos bichos eran sordos. No que se hacían los sordos, no, que eran sordos. Hay algunos que se hacen sordos, ¿cierto? Pero particularmente todo el grupo de la serpiente y eso. Pero estudios más o menos, no es así tan reciente, pero de algún grado de cercanía con el presente, demostraron que no, que pueden escuchar algún sonido de baja frecuencia, y que para ello basta eso. Por consiguiente, no vamos a pensar que este grupo tiene algún grado de comunicación, tiene algún grado de ubicación de los sexos en función
la emisión de sonido, etcétera, como ocurre sí en los anfibios, pero que sí son capaces de escuchar, sí lo hacen. Y prueba de ello es que tienen una membrana timpánica que va a amplificar los oídos. Membrana nictitante también, particularmente lo que uno ve en algunos cocodrilos, ¿cierto? Que al minuto de capturar sus presas, viene esta membrana nictitante o tercer párpado a proteger el ojo. Y tal vez una de las estructuras más novedosas en términos de lo que estamos conversando de los órganos de los sentidos es la aparición de este órgano termorreceptor o la foseta facial que va a permitirles a los ofídeos tener la capacidad de detectar temperatura. Y básicamente, ¿por qué? Porque sus presas esencialmente son mamíferos y aves, ¿ya? Entonces viene como anillo al dedo tener una estructura que permita detectar un organismo que es endotermo, que mantiene su temperatura constante. Aquí está este órgano de Jacobson, ¿cierto? Ahí está la lengua bífida. No quiero hacer alusión a nada que uno pudiera, dado los tiempos que corren, que es extremadamente complejo todo este tema, ¿cierto? Cualquier semejanza con la realidad es solamente coincidencia, ¿ya? La lengua bífida. Solamente nos interesa el órgano de Jacobson. Y el órgano de Jacobson es esta estructura que funciona estrechamente asociada con la lengua, la cual las serpientes están constantemente sacando, ¿cierto? Y colocando en contacto con este órgano vómero-nasal para oler el ambiente y poder orientarse para finalmente detectar una presa, ¿cierto? Dimorfismo sexual, en algunos casos bien evidente, ¿cierto? Con aparición de colores llamativos, como pudimos verlo en las excelentes presentaciones que hubo, ¿cierto? Donde algunos especies de Liolemus tenían esta aparición de colores, particularmente esos colores se acentuaban en la época de cortejo o reproductivo. La fecundación es interna, ¿ya? Y por primera vez va a aparecer el pene, ¿ya? Por primera vez aparece el pene que va a asegurar la fecundación interna, básicamente, ¿ya? Esta fecundación, esta modalidad de fecundación, como hemos conversado, como comentábamos, aparece más que aparecer la fecundación externa como tal, adquiere una eficiencia, por llamarlo de alguna manera, una eficiencia mucho mayor, prueba de que aparece el pene que va a asegurar y va a el depósito de los gametos al interior del cuerpo de la hembra, lo cual va a tener una sobrevida a la descendencia mucho mayor que en el caso de los anfibios que tienen una fecundación externa. Y en algunos grupos de reptiles va a aparecer una especie de pene doble, que solamente uno es funcional, que es el hemipene, que se denomina, y que está básicamente mostrado allí en esa fotografía, y con una conformación bastante particular, ¿cierto? Y que produce, lógicamente, cada una de estas formas tan rimbombantes, por llamarlo de alguna manera, va a producir un aislamiento reproductivo respecto de las distintas especies. O sea, la especie A, que tiene este tipo de pene, solo va a poder copular con las hembras de la especie A, ¿ya? Y lo mismo el B, la C, etc. Eso claramente es una situación que va a tener cierto tipo de implicancias, porque si uno piensa en
organismo que tiene una fecundación externa, bien pudiese darse que una especie cercana fecunde huevos de otra especie que no es la misma, ¿ya? Ahora la viabilidad de esos huevos puede bajar al 50%, al 20%, no sé, pero esta característica, esta conformación va a generar un aislamiento reproductivo no menor, una especificidad también importante. La mayoría son ovíparos, ¿cierto? Ellos colocan huevos que va a tener una cáscara que va a posibilitar también esta característica de poder colonizar el ambiente terrestre de una manera altamente eficiente, algo que no ocurre con los anfibios, ¿cierto? Como se entenderá, y por razones lógicas, la fecundación debe hacerse antes que aparezcan los compuestos que van a formar la cáscara. Si no, el espermatozoide no puede fecundar el óvulo. Hay algunos que son ovovivíparos, es decir, que la hembra retiene los huevos, ¿ya? Retiene los huevos, eclosionan en el interior de ella y, por así decirlo, nacen crías vivas, ¿ya? Pero en estricto rigor son ovovivíparos, ¿ya? En los menos hay algunos vivíparos, como comentaron ahí algunos de sus compañeros con estas especies de Liolemus, donde aparece por primera vez un tipo de placenta, estructura que va a comunicar a la mamá con las crías, ¿ya? Otra cosa distinta a lo que ocurre con los anfibios, que tienen este tipo de metamorfosis que va a dirigir el desarrollo, los procesos de transformación y todos estos cambios morfológicos, fisiológicos, etcétera, que se observan en los renacuajos. Aquí no. Aquí desarrollo directo, tal como hay algunas especializaciones para estos organismos poder salir respecto de los huevos, que si bien es cierto, la cáscara que los protege y que les posibilita colonizar ambientes secos donde hay un cierto grado de independencia de las condiciones medioambientales y particularmente del agua, también, como todo en la vida, tiene o acarrea esta situación, la presencia de esta cáscara, acarrea algunos problemas que, por ejemplo, el hecho de salir y romper el cascarón. Y para ello tienen una especie de adaptación, una especie de diente, varias especies, que facilita el rompimiento y la emergencia de las crías, ¿cierto? Ahí están el amnios y todas las membranas extraembrionarias que van a proteger al organismo. Al interior de este huevo va a asegurar que el desarrollo sea mucho más eficiente, va a existir una nutrición allí a través de este saco de la yema, que va a nutrir casi como una placenta, ¿cierto?, al organismo que se está formando en su interior, y por consiguiente el desarrollo se hace mucho más evidente. Veamos algo de la diversidad de este grupo con algunos de los representantes de los 4 órdenes en los cuales hoy en día se subdividen este grupo parafilético de los reptiles. Los quelonios o testudines, donde están las tortugas, que, como bien se sabe, han modificado y transformado completamente su cuerpo, con algunas de las características de algunas especies poder retraer su cabeza y gran parte de su cuerpo al interior de esta coraza, ¿cierto?, que les entrega la posibilidad de protección claramente, pero también hay problemas asociados aquí respecto de la respiración, por ejemplo, ya que debió ser solucionada
hacerse mucho más eficiente para poder suministrar los requerimientos de oxígeno que estas especies tienen. Los quelonios es un grupo, como vimos en la tercera o cuarta diapositiva, un grupo que prácticamente desde que apareció este modelo estructural se ha mantenido intacto, ¿ya? Por más de 200 años no han sufrido grandes variaciones en cuanto al patrón estructural que ellos tienen. Es un grupo dentro de los reptiles, algo más o menos grandote, con unas 340 especies, y el cuerpo está encerrado, por llamarlo de alguna manera, en estas dos grandes caparazones que tienen una dorsal y el plastrón ventral, ¿cierto? Hay una serie de modificaciones a nivel de lo que ocurre con todos los huesos, los cuales están fusionados, costillas, vértebras, lo cual hace que estos organismos literalmente estén presos dentro de estas caparazones dorsales y el plastrón ventral. Tal como comentamos, ellos no tienen dientes, y las maxilas que tienen asociadas a la boca, en algunas especies, particularmente aquellas que son predadoras, son particularmente filosas, por llamarlo de alguna manera, lo cual hace que estas especies no tengan ningún problema para capturar una presa y literalmente partirla en dos. Aquí hay un esquema respecto de la conformación del cuerpo que ellos tienen. Vean cuando una de las tortugas ha ingresado su cabeza al interior de la caparazón dorsal y del plastrón ventral, que es lo que ocurre con todas las vértebras ahí cervicales. Vean lo que ocurre con las costillas, las cuales están fusionadas también, y eso claramente va a impedir de alguna manera una de las características que tenían los reptiles, que era que el sistema pulmonar funcionaba bastante bien o mejor que lo que hacían en los anfibios, con una participación destacada de las costillas. Pero aquí esa participación destacada de las costillas vuelve casi a cero, porque las costillas están fusionadas con toda esta estructura interna que aloja a el cuerpo de los quelonios, con esta caparazón dorsal y el plastrón ventral. Así que es un grupo bien particular este. Si vamos a hablar de un grupo que es particular, como son los quelonios, este sí que lleva las de tener el número 1, básicamente porque tal como conversábamos, es un grupo que hoy en día está representado única y exclusivamente por una especie. Hay una sola especie de rincocéfalos, los tuatara, y que están distribuidos única y exclusivamente en la zona de Nueva Zelanda, en algunas islas cercanas ahí a este país, y tienen la particularidad de presentar un tercer ojo, que es un ojo que se denomina parietal, y que no es una estructura sensitiva, un ojo que forme imágenes. O sea, no tenemos que quedarnos con la idea que tiene 3 ojos, sino que ¿cuál es la función de este tercer ojo, de este tercer párpado? Básicamente, tener la capacidad de detectar el exceso de luz. Sería casi una cosa como ocurre con los insectos, que tienen estos ocelos, que les permite detectar cambios en la intensidad luminosa. Aquí básicamente lo mismo. ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que los reptiles, en términos generales, son un grupo ectotermo, ¿cierto?, que dependen de la temperatura medioambiental, y esta estructura casi sería una adaptación vestigial de probablemente otros grupos de reptiles que también tenían este tercer ojo, y que
quedó allí como una estructura casi relicta este tercer ojo, este ojo parietal. Y básicamente esta última aseveración, que probablemente varios grupos de reptiles tenían este tercer ojo, está apoyada básicamente por lo que dice aquí, que este grupo, que hoy tiene solamente una especie viviente en el Triásico, es decir, en el inicio del Mesozoico, era un grupo altamente diversificado, muchos altamente diversificados, y están estrechamente relacionados. Probablemente desde este grupo de los rincocéfalos aparecen o habrían evolucionado tanto las serpientes como todo el grupo donde están las lagartijas y otros saurios, ¿cierto? Los saurios con los esquamata, donde hay formas bastante particulares y bastante familiares para todos nosotros, ¿cierto? Es el grupo que reúne, el que presenta la mayor diversidad dentro de los reptiles, el que reúne el mayor número de especies, con más de 6.000 especies. Recuerden que los reptiles eran o son prácticamente unas 8.000 especies, ¿ya? Las tortugas, unas 300 y algo especies, los cocodrilos, unas 25 especies, pero aquí en los esquamados son alrededor de unas 6.200 especies. Tienen lo que se denomina ellos, una de las características bien distintivas de ellos es este cráneo cinético, porque solamente tienen un condilo que se inserta en el cráneo, lo cual posibilita que su cráneo, su cabeza, tenga un gran movimiento. Y varias especies, los machos presentan 2 pelos. Es un grupo, como dije, que reúne un número no menor de especies, 6.200 especies, razón por la cual uno debiese esperar que este grupo tiene una gran diversidad de ambientes en los cuales se distribuye, una gran diversidad de ambientes en los cuales ellos ocupan. Y aquí está, de alguna manera, con los nombres que son algo familiares para todos nosotros, alguna explicación respecto de esto, los geckos que tenemos en nuestro país, muchas iguanas también frecuentes en la zona del norte, varánidos, ¿cierto? Esto donde están los el dragón de Komodo, ¿cierto? Tan famoso, y todo el grupo de los camaleones, ¿cierto? Que dentro de las particularidades que tienen de su coloración, esta capacidad que tienen de que uno de los ojos se mueve independiente del otro, la presencia de estos sacos aéreos que comentamos allí, tienen otra que es la presencia de esta lengua, que es eversible y que muchas veces supera o al menos iguala el tamaño de su cuerpo. Es una lengua que pueden disparar a gran velocidad y que capturan presas de las cuales ellos se alimentan, ¿cierto? En nuestro conocido dragón de Komodo, ¿cierto? Que va de toda esta parte asiática, preferentemente de unas islas, en donde son organismos predadores, ¿cierto? Muy voraces, que incluso se alimentan de sus crías, las cuales los primeros años de su vida se refugian de la acción predadora desenfrenada de los adultos y se guarecen los primeros años de su vida sobre la vegetación para quedar lejos de los adultos, que son absolutamente voraces. Alcanzamos ahí a ver esta lengua bífida que les permite oler el ambiente en busca de presa. Por mucho tiempo uno escuchó que estos bichos tenían gran cantidad de bacterias en la saliva, ¿cierto? Y que producto de este hábito predador seguían algún animal, algún organismo,
lo mordían y las bacterias que estaban en su saliva hacían el resto del trabajo y estos bichos se sentaban casi a leer el diario, a fumarse un cigarro, a esperar que la presa muriera, producto de la infección, la septicemia generalizada que provocaba esta mordida. Sin embargo, hoy en día eso está en tela de juicio y no me imagino alguien ha examinado la salida de estos bichos, alguien bien valiente, ¿cierto? Está casi medio descartado esta posibilidad de que ellos sean las bacterias las que finalmente terminan produciendo la muerte de estos bichos. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente ellos muerden a su víctima, infringen una mordida que me imagino es dolorosa y causa un daño sobre estos animales, los cuales van a ciertos ambientes en los cuales hay bacterias, agua por lo general. Allí se comienzan a, producto probablemente de la subida de la temperatura, el escozor, no tengo la menor idea, y allí, según un trabajo que leía, la contaminación de este ambiente de agua provocaba la infección y estos bichos después aprovechaban ello. Es lo que leí, no estoy al 100% seguro que sea esa la característica, pero que sí, sea por la saliva o por el agua o por la mordida, los bichos son predadores, ávidos predadores que siguen a sus presas una vez que las han mordido por espacio de días hasta que finalmente la presa queda allí y se abalanzan sobre ella después un número no menor de estos bichos para consumirlo y comerlo. Esta especie, que es que siempre se me olvida el nombre, que es típico del desierto de Estados Unidos, de Gila, es el lagarto de Gila, ¿cierto? Que es un organismo bien particular y que dentro de otras cosas la particularidad que tiene es que al verse perturbado y al verse amenazado por algún predador puede tirar allí una especie de o derechamente sangre desde su lagrimal para ahuyentar a sus posibles predadores. Los anfibenios, que es un grupo que parece cualquier cosa, más que un reptil, con mucho respeto por cierto de los anfibenios, pero parece un ofidio, parece un anélido, una Cecilia dentro de lo que hemos visto más o menos conocido, pero es un grupo bastante particular. Y tal vez el grupo, conjuntamente con los cocodrilos, lo más familiar que uno ve son estos ofidios o serpentes, ¿cierto? Que presentan una serie de adaptaciones y tal vez una de las más conspicuas, además de la lengua y las especializaciones que hay a nivel de los colmillos, es la pérdida de las extremidades anteriores y posteriores, lo cual en algunas especies, particularmente en todas estas serpientes de gran tamaño, las constrictoras, permanecen algunos vestigios de las extremidades, básicamente las posteriores. Tienen algunas especies hasta 300 vértebras, ¿ya? Producto de las modificaciones que su cuerpo ha tenido. Solo se quedan con un pulmón por un tema de espacio, lógicamente, y el órgano de Jacobson adquiere un gran desarrollo. Aquí está el pulmón, el derecho, que queda producto de toda esta especialización en cuanto a la optimización del espacio, básicamente. Vean la forma que adquiere el hígado,
Perdón, yo le entendí mal antes de que tenía los dos pulmones, pero uno funcionaba. No. Queda con uno. O has dicho eso que no fue un disparate. Es uno solo, uno solo, uno. ¿Ah? Uno solo, y básicamente por un tema de espacio. ¿Ya? Todas las estructuras ahí internas se han adaptado y han adquirido por consiguiente una forma que es concordante con la forma que tiene este bicho, ¿cierto? Hay adaptaciones por el hábito predador que ellos tienen a nivel de, en algunas especies, de las mandíbulas, que tienen la posibilidad de desencajarse para literalmente consumir una presa que supera con largueza su tamaño, ¿cierto? Y vamos a también echar una miradita a las especializaciones que tienen los dientes, los colmillos, ¿cierto? Si uno utiliza el criterio respecto de los dientes que ellos tienen y hace una clasificación, va a encontrarse con estos 4 tipos de colmillos dentro de los fósiles: las aglifas, las opistoglifas, las proteroglifas y las solenoglifas. ¿Cuáles son las más peligrosas? Las solenoglifas, ¿ya? Que como algo comentamos ahí hace un rato, la glándula salival se ha transformado en una glándula de veneno, y en este tipo, la glándula de veneno y el colmillo, específicamente el colmillo, se ha ahuecado para que el veneno penetre la piel de su presa, literalmente puro y concentrado, altamente concentrado. Por consiguiente, las aglifas son las menos peligrosas en términos del desarrollo de los colmillos. ¿Ah? ¿Quiénes son serpientes aglifas? Todas las constrictoras. ¿Ya? ¿Glifa es colmillo? ¿Glifa? No sé. Parece que sí. Sí. Aquí hay una esquemita. ¿Quiénes son aglifas, cierto? Las constrictoras, ¿ya? Que tienen dientes. Los dientes están todos orientados hacia atrás. No hay un colmillo que sobresalga sobre el resto de los dientes. Y estos bichos tienen la capacidad de provocar también una herida sobre las personas y facilitar el ingreso de la presa, porque los dientes están orientados hacia atrás, ¿cierto? Y tienen la particularidad de desencajar las mandíbulas para consumir una presa que supera con largueza su tamaño. La mordida no es peligrosa en términos del veneno, como es en el caso de las solenoglifas, ¿ya? Pero de igual manera provoca daño, ¿cierto? Lo que pasa es que ellas básicamente causan la muerte por otra vía, que es la estrangulación de la presa, ¿cierto? Ahí están las distintas ejemplos, con particularmente los extremos de todos estos bichos, estas constrictoras que adquieren estos grandes tamaños, estas grandes dimensiones de varios metros de longitud, y con pesos que muchas veces superan los 70 u 80 kilos, ¿cierto? Que son particularmente notables. Las opistoglifas, las que tienen los colmillos escondidos, por así decirlo, son serpientes que de igual manera son peligrosas, de igual manera ellas tienen glándulas de veneno, pero como los colmillos, por así decirlo, están tan atrás, su mordida no es peligrosa. Y además que el colmillo no está ahuecado, como ocurre en el caso de las solenoglifas, sino que, si bien es cierto, pueden morder y pueden causar algún daño con el colmillo, el veneno que ellas pueden inocular a una persona o una presa, o bien está disuelto con la saliva, o bien no logra penetrar porque la mordida no es del todo eficiente.
Las culebras chilenas son de este tipo, ¿ya? Las dos que tenemos, la de cola larga y la de cola corta, las que tenemos en nuestro país. Es decir, que uno siempre escucha, no, si las culebras no hacen ninguna cuestión, pueden eventualmente causar cierto daño, ¿cierto? Las proteroglifas con dientes bien adelante, pero no dientes ahuecados y conectados de manera directa con la glándula de veneno, ¿ya? Nuevamente pueden causar daño sobre la presa, pero el veneno que ellas logren inocular en la herida va a estar nuevamente disuelto por la saliva y no va a penetrar directamente como ocurre en las solenoglifas. Las serpientes de coral, ¿cierto? Y otras son o presentan esta característica de tener estos colmillos bien en la parte de abajo. Por el contrario, y el último grupo, las solenoglifas, que son aquellas que tienen los dientes, los colmillos específicamente bien en la parte delantera anterior de su boca. Los colmillos son ahuecados y conectados directamente con la glándula de veneno, y por consiguiente el veneno que ellas logran inocular en su presa está absolutamente concentrado y no disuelto con la saliva que ellas tienen. Una pregunta, ¿una serpiente se puede morir por el veneno de otra de su misma especie? De su misma especie yo creo que no. Solo otra. Sí. Estas son particularmente peligrosas. Recuerden ustedes que los venenos de las serpientes tienen o pueden causar distintos efectos. Algunas tienen un efecto de destrucción de todos los glóbulos rojos sobre la presa, otras provocar parálisis de la musculatura asociada a todo el tema respiratorio. Así que algunas de ellas, particularmente estas, que son muy peligrosas, pueden claramente causar la muerte de una persona adulta en un par de horas, si es que la persona no ha sido inoculada o tratada con algún antídoto. Ahí está una gota, ¿cierto?, de veneno, algo que hemos visto, en donde el colmillo está ahuecado y el colmillo actúa literalmente como una aguja que deja pasar el veneno desde la glándula salival a la presa, al lugar donde la serpiente ha muerto. Varias serpientes allí, distintos grupos, para finalmente llegar a los cocodrilos, ¿cierto?, que presenta una serie de características que son bastante llamativas, ¿cierto?, y que, como ya hemos comentado en un inicio, permite a este grupo tener una mayor cercanía con las aves que con el resto de los reptiles. Es un grupo bien pequeñito que actualmente tiene o está representado por no más que unas 25 especies, que incluyen a los cocodrilos, los caimanes, los aligatores y los gaviales, estos cocodrilos de India, de Asia, todos esos lados que tienen unas mandíbulas bien adelgazadas y abusadas, ¿cierto? El sexo en este grupo está determinado por la temperatura de los nidos, no hay una determinación genética del sexo, ¿ya? Así que es una característica no menor. Temperaturas de cierto rango van a originar un mayor número de hembras y temperaturas más altas machos, ¿ya? Así que es una característica bien relevante, al igual que
la aparición por primera vez de la neocorteza, ¿cierto? Esta materia gris, que es lo que ocurre en los cocodrilos. La aparición por primera vez también de las 4 cavidades, aunque está el foramen de Panizza que conecta ambos ventrículos, pero aparece las 4 cavidades propiamente tal. Este grupo de los cocodrilos se subdivide en estas 3 familias, ¿cierto? Donde están los aligatores, los cocodrilos y los gaviales, que presentan, como está esquematizado aquí en ese esquema, valga la redundancia, algunas diferencias en términos generales entre los aligatores y los cocodrilos, que se observan con un poco de buena voluntad allí, porque en el caso de los aligatores, la mandíbula, los dientes de la mandíbula inferior se meten o se incrustan en pequeños alvéolos que hay en la mandíbula superior y no se ven. Por el contrario, en los cocodrilos eso no ocurre y los dientes de la mandíbula inferior salen al exterior y así uno puede reconocer un cocodrilo, diferenciarlo de un aligator. Ahora, si lo mira por arriba, también hay algunas diferencias entre los distintos grupos. En la forma de la cabeza, que es más bien como una U en los aligatores, más bien como una V, no una V corta, como la estudió uno en el colegio. Y para qué decir los gaviales, que es un grupo que es absolutamente distinto a el grupo anterior. Lo que ya conversábamos hace un rato, ¿cierto? Los cocodrilos presentan 3 características que en estricto rigor los van a acercar mucho más a las aves que al resto de los reptiles, y por eso, si ustedes recuerdan los primeros esquemas de clasificación, los cocodrilos estaban allí mucho más cercanos a las aves que al resto de los reptiles. Y básicamente uno podría argumentar en ese sentido utilizando estas 3 características, ¿cierto? Si bien es cierto, muchos de los reptiles son ovíparos, pero esta característica asociada a estas otras 2, la fertilización interna y principalmente el cuidado de las crías, son características que se observan en las aves y no en el resto de los reptiles, particularmente el cuidado de las crías. Estos organismos, los cocodrilos, tienen complejos coqueteos, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? Hasta lograr la cópula entre el macho y la hembra, los estados juveniles que han obtenido, entre comillas, sus sexos básicamente por la temperatura del nido y el cuidado que las feroces mamás de cocodrilo hacen sobre sus crías, que vigilan los nidos, transportan y protegen a sus crías, hace de ellos un grupo particularmente interesante de estudiar, además en función de lo que uno ya ha comentado de la neocorteza, las 4 cavidades y una serie de otras que ya se me olvidaron a esta altura de la noche, entre ellas que carecen de órgano de Jacobson también, etcétera, hacen de este grupo un grupo más cercano a las aves que a los propiamente tal a los reptiles. Bueno, recuerde que hay y tenemos solamente 4 grupos de reptiles actuales, que son los sobrevivientes de este grupo que dominó el planeta por más de 160 millones de años y que originó a 2 grupos que también hoy en día son grupos no menores, como son los mamíferos y las aves. Y lo otro importante de recordar, y como dicen los periodistas, poner en perspectiva, es las mejoras que este grupo ha tenido
respecto del grupo que está inmediatamente delante de ellos, que son los anfibios. Son un grupo eminentemente terrestre, son un grupo que respira única y exclusivamente a través de pulmones, y que estas adaptaciones a la vida terrestre les han permitido colonizar una serie de ambientes que para los anfibios estaban absolutamente vedados. ¿Listo? El miércoles entonces tengo que traer ese dato de